Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Es una alegría muy grande poderles saludar y saber que lo que nos une es un momento de comunión en la palabra. Quiero, en mi inicio, como introducción, compartirles una historia que me retroalimentó y que me conectó a algo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Es la historia de un emprendedor. Póngale usted el nombre cual sea. Es una historia verídica. Este emprendedor un día tuvo una visión de vida. Quiso abrir una cafetería, pero no iba a ser cualquier cafetería. Él quería una cafetería donde las personas que llegaran estuvieran no solo para disfrutar de un rico café, sino que ese lugar se convirtiera en un espacio especial para poder traer un libro y leer, para poder escribir, para poder tener una charla respetuosa, amena, un buen espacio para meditar tal vez. Así que empezó la tarea de su emprendimiento, meses de planificación, investigando cuál sería el mejor lugar, qué proveedores podría tener a la mano y el diseño del ambiente perfecto. Llegó el día de la apertura y con esa fe y ese entusiasmo abre y fue muy, pero muy bien recibida la idea. Al principio todo marchaba sobre ruedas, iba muy bien, pero pasando el tiempo, los clientes empezaron a pedir más comida y él decidió entonces, a la demanda de los clientes, agregar a su servicio comida rápida. Póngale usted hamburguesas, pizza, comida rápida. Así que el menú creció tanto que ese lugar especial de un café para poder llegar a leer un libro se convirtió en un restaurante de comida rápida. Aquel ambiente tranquilo, aquel ambiente cálido se convirtió en aquel bullicio. Aunque este emprendedor aumentó las ventas, él dejó a un lado lo que originalmente le motivó a abrir este emprendimiento. Un lugar con una atmósfera acogedora para muchos que deseaban tener paz. Con el tiempo, un buen amigo entró al lugar y tuvo la oportunidad de platicar con este emprendedor. Y haciéndole recuerdo de lo que un día fue un sueño, cuando esta persona le cuenta a él el deseo de abrir un café para que la gente fuera a disfrutar y tener un espacio para leer, etc. Él le hizo una pregunta y le dijo: oye, ¿y qué pasó con ese rincón de lectura y ese lugar especial para aquellos que les gustara algo tranquilo? En ese momento el emprendedor miró a su alrededor y se dio cuenta que esa cafetería ya no era ese espacio íntimo, cultural que se había imaginado. Él se había desviado de su visión, porque según él podía tener más rentabilidad en el momento, pero había perdido lo que originalmente había pensado en su corazón. Ese día decidió hacer un cambio. Empezó a reducir el menú. Obviamente la gente ya empezó a dejar de llegar y recuperó el concepto original, la visión original del café.
un lugar para poder sentarse tranquilamente y leer en paz. No solo recuperó su visión, sino que empezó a atraer a clientes que valoraban esos espacios. Esta es una excelente anécdota, verídica por cierto, que nos ayuda a entender lo importante de evaluar cómo vamos por el camino. No dudamos que cuando uno tiene metas, propósitos, comienza con todo el entusiasmo y comienza con todas las ganas posibles para lograr sus objetivos. Pero conforme va pasando el tiempo, uno no se da cuenta que se ha desviado, se ha desenfocado. Y eso suele pasar en la vida cristiana. Y por eso, en este devocional vamos a compartir cómo recuperar eso. Espero les sirva, que Dios les bendiga. En unos momentos comenzamos nuestro tiempo devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Abrimos nuestras Biblias y tomamos una lectura en el capítulo 21 del libro de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer del verso 1 al verso 17. Vamos a tener una buena lectura, así que vamos a poner atención. Dice de la siguiente manera: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando él escuchó esto, que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy bien, estimados oyentes, después de haber leído este pasaje de Juan 21, tomemos la idea central de lo que queremos hoy compartir. Hoy quiero animarle a usted a seguir en la visión que Dios le ha dado. Repito esto, hoy a través de la palabra del Señor, quiero animarle, quiero exhortarle a usted con todo el corazón que siga adelante en la visión que Dios le ha dado. Y es que pudiera ser que usted va en el rumbo correcto, pues hoy la palabra de Dios le va a decir: sigue adelante. Pero pudiera ser que usted empezó bien, pero se desvió. Hoy el Señor le va a hablar y le va a decir: retoma el camino y sigue con la visión que yo te di. O pudiera ser que usted va en rumbo correcto, pero está desmotivado. Hoy Dios nos va a decir: sigamos en la visión. Y es que esto es lo que estos pasajes, estas frases, esta historia de Juan 21, del verso 1 en adelante, nos está enseñando a proseguir en la visión. Quiero que usted observe que hay dos actitudes que vamos a ver en esta historia. En primer lugar, las actitudes de los discípulos y en segundo lugar, la actitud de Jesús. La actitud de los discípulos nos va a mostrar que ellos se habían desviado del camino. Nos va a demostrar que ellos estaban desmotivados por continuar en la visión. Nos va a mostrar que necesitan retomar la visión de sus vidas. Y Jesús, con sus actitudes, nos va a mostrar cómo debemos tomar la visión. Así que no se pierda conmigo y vamos a hacer algunas observaciones de las actitudes de los discípulos y de la actitud de Jesús. Lo primero que quiero que usted observe es que el escritor, que es Juan, nos está hablando de después de esto, dice el verso 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Qué es después de esto? Después de esto es la resurrección de Jesús. No olvidemos que en la vida de los discípulos hubo un momento muy difícil y es ver a su maestro morir. Pero después empezó a correr el rumor entre ellos porque les costó creer en la resurrección de Cristo, que Él había resucitado, de tal manera que Jesús tomó varias semanas de estarse manifestando para que ellos entendieran de que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo. Y que esa resurrección era simplemente para ellos el detonante en seguir en la visión que Él les había encomendado. Luego el otro detalle que quiero que usted observe es que Jesús se va a manifestar a 7 discípulos. Al parecer no estaban todos, porque el verso 2 menciona que estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaban los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, es decir, 7. Entonces veamos la actitud de los discípulos y por qué estamos deduciendo que los discípulos estaban desmotivados, estaban desviados de la visión en la cual Jesús semanas antes, años antes, les había encomendado.
Lo primero es que usted vea el versículo número 3 y la expresión de uno de los discípulos, Pedro. Pedro está diciendo, voy a pescar. Aquí hay que aclarar que Pedro, este Pedro de Juan 21, no es el mismo Pedro que registra Lucas en el capítulo 5. ¿Por qué hago esa acotación? Porque el Pedro de Lucas 5, de hecho no era Pedro, era Simón. Pero en Mateo 16 nos da la referencia que Jesús decide cambiarle nombre a Pedro. Simón significa el que escucha, pero Pedro significa roca, significa fuerza. Note usted el contraste de Simón y de Pedro. En Lucas 5 nos habla de Simón, un hombre que le gustaba escuchar, pero que no era sólido, no era fuerte, no era líder. Pero conforme Jesús va trabajando el corazón de este discípulo, Jesús lo encamina no solo a la visión grupal, sino a la visión personal. En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser un hombre fuerte, un líder fundamental en el proyecto que yo tengo. Por eso se dejó de llamar Simón y empezó a llamarlo Pedro. Pero en Lucas capítulo número 5, Pedro era un hombre pescador. Él se dedicaba a pescar peces. Pero allí en Lucas 5 recibe un llamamiento de parte de Jesús. Y él le dice, ya no vas a pescar peces. Ahora tu misión va a ser pescar personas. Ahora, ese es en Lucas 5. Pero en el pasaje que leímos de Juan capítulo 21 es un hombre diferente. Ya no es Simón, es Pedro. El Pedro de Juan 21 es un hombre que debería estar pescando hombres. Pero leímos que en el pasaje que él afirma que va a pescar, pero él no está pensando en personas. Él está pensando en ir a pescar peces. ¿Por qué Pedro está pensando en ello? Porque vemos aquí que ese hombre que debe de demostrar firmeza no está firme, que debe de manifestar liderazgo no está cumpliendo su función. Pedro en ese momento de Juan 21:3 no está pensando en seguir la visión que Cristo le estableció en el llamamiento, te haré pescador de hombres. En ese momento, Pedro está desenfocado, fuera de lugar, ha perdido la visión. Y es entendible porque Pedro ha pasado un momento muy difícil. Pedro está luchando con su conciencia porque semanas atrás Pedro ha negado a Jesús 3 veces. Y lo que no quería hacer termina haciéndolo. Y al parecer eso ha sido factor en el corazón de Pedro para estar desanimado, para estar desmotivado, y eso le causa ese desenfoque de no estar en la visión de pescar hombres, sino más bien querer ir a pescar pescados. Este es un buen momento para yo lanzarle una pregunta a usted. En este momento, en esta fecha que está escuchando este devocional, ¿usted es la persona que Dios quiere que seamos? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo? En este momento solo hay una respuesta: sí o no. Si usted dice que sí, déjeme decirle que usted está en la visión. Pero si usted me dice no, es porque le está pasando lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba desenfocado, fuera de lugar, ha perdido la visión. Y esa es una de las actitudes que quiero que usted observe. La segunda actitud es lo que en la parte 2 del verso 3 dice,
que los discípulos, es decir, los otros 6, al escuchar a Pedro, a la roca, al líder, decir voy a pescar, los otros dicen vamos nosotros también. Aquí es importante recalcar que ya Pedro estaba en una función de liderazgo. Pedro ya tenía esa capacidad de influenciar. Y vemos que eso es lo que está sucediendo. Está influenciando a los otros, solo que su influencia no es positiva, es negativa, porque Pedro no los está llevando a pescar hombres. Pedro los está llevando a pescar peces. Hermano, aquí también es un buen momento para decir que cuando uno pierde la visión, ese momento de desenfoque provoca que nosotros influenciemos a otros de esa pérdida de visión. Perder la visión en algo es como la gripe. Cuando uno está enfermo de gripe, los más cercanos resienten nuestra enfermedad porque los contagiamos. Cuando uno pierde la visión de algo, rápidamente contagiamos de esa actitud de desánimo, de negatividad por seguir adelante en un proyecto. Y vemos aquí claramente que los otros 6 acompañantes, que también habían recibido el mismo llamado de Pedro, que era pescar hombres, no están pensando en ese momento en las palabras y en el llamado de Jesucristo, sino están pensando en continuar su vida. De hecho, algunos comentaristas justifican este capítulo 21 como la decisión de Pedro y la decisión de otros discípulos de retornar a su antigua profesión. Por eso es que Jesús se hace presente. La otra actitud que quiero que usted observe es la que registra el verso 4. Dice que Jesús se presentó con ellos y no le reconocieron. Escuche esto que es interesante, mi amado hermano. Cuando uno está desanimado, cuando uno está desmotivado, desenfocado, cuando uno ha perdido la visión, no solo su influencia ante los demás es negativa, sino que uno genera dudas, uno genera incertidumbre, y entonces no podemos ver con claridad lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Yo creo que más que ha escuchado, yo tendría que preguntarle, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ¿por qué me has dejado, Señor? Ese momento es un momento de duda, de incertidumbre, y no tenemos claridad, y por eso sentimos o pensamos que Jesús nos abandonó. Es lo mismo que está pasando con Pedro y sus 6 acompañantes. Jesús frente a ellos y no le reconocen. Hermanos amados, muchas veces somos como los discípulos. Estamos quejándonos, pensando que el Señor nos ha abandonado cuando Él ha estado presente y no se ha apartado de nosotros. Pero eso suele pasar cuando perdemos la visión. Así que, hermanos, no sé en qué momento, repito, está usted viviendo, qué temporada vive usted. Seguramente usted tiene planes, seguramente usted ha escrito ideas y ha estado ya trabajando en ellas. Pero hoy muy probablemente usted piense que eso ya no debe de continuar. Está desanimado. Y si eso está pasando en ustedes porque está perdiendo o ha perdido la visión. Pero vea lo peligroso que es cuando uno pierde la visión de algo. Empezamos a contagiar negativamente a los que están a nuestro alrededor y también nuestra fe empieza a ser afectada porque pensamos que estamos solos. Y el Señor
presente en nosotros y con nosotros, seguimos considerando que estamos solos. Bueno, ya echamos un vistazo a las actitudes de los discípulos. Ahora veamos cómo se va a resolver este problema de no estar en la visión, de perder la visión, de no querer emprender lo que Dios nos puso a emprender o lo que hemos estado esforzándonos y ahora queremos simplemente tirar la toalla. Veamos qué es lo que pasa. Primero, la respuesta a esto no está en Pedro ni en los 6. La respuesta está en Cristo. Cuando Jesús se hace presente en ese ambiente de duda, de incertidumbre, de desánimo, ahí empiezan a suceder los cambios. Versículo número 12. Vemos ahí que Jesús va a traer una conversación con ellos. Pero yo quiero destacar 3 expresiones y apúntelas de una vez para que usted no las olvide. Hay 3 expresiones. Por supuesto, el pasaje nos marca más de 3 expresiones, pero yo voy a trabajar sobre 3 expresiones que Jesús va a compartir y a declararle a sus discípulos. La primera expresión aparece, la primera y la segunda expresión aparece en el verso 12. Número 1, la expresión venid. Número 2, la expresión comed. Y número 3, hay 3 expresiones más que aparecen a partir del verso 15. Apacienta los corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Sobre esas 3 expresiones quisiera trabajar cómo Jesús va a reenfocar, va a animar y va a provocar que los discípulos reencaucen su ánimo, su esfuerzo a la visión. Y eso es lo que deseamos que hoy suceda en usted. Analicemos el verso número 12 y la primera expresión, venid. Esta es una palabra que implica llamamiento. Cuando usted lee los evangelios antes de la muerte de Jesús, ese fue una de las palabras más usadas por el Señor. Vengan, vengan, venid, venid, ven. Un llamamiento. ¿Sabe qué implica eso? Que Jesús siempre está llamando. Aún Jesús, después de su muerte y de su resurrección, Jesús seguía llamando. Aún cuando Jesús ha ascendido al cielo y todavía no ha retornado a la tierra por segunda vez, Jesús sigue llamando. Ahora, el llamado lo debemos de entender de esta manera, que a unos el llamado es por primera vez, porque todavía no han respondido al llamado del Señor. Pero para otros no es primera vez. Para otros ya son muchas veces, y le puse esa expresión muchas veces porque no es ni 2, ni 3, ni 4 veces. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado hablando y nos ha estado llamando y nos ha estado diciendo, trabaja para mí, cumple la misión, métete a la visión, haz algo por mi obra, sigue adelante en el proyecto? Y no es primera vez, son varias veces, por eso estoy usando la expresión muchas veces. Pero el Señor sigue llamando. La pregunta es, sea que nos está llamando por primera vez o por muchas veces, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? Esta es la clave. Si hoy usted quiere verlo así, hoy estoy detrás de este micrófono con una palabra para usted. El Señor le está llamando. ¿Cuál va a ser su respuesta? Observe lo que sucede. Hay 2 cosas que quiero que observemos en el verso 7 y en el verso 8. Dice, verso 7, entonces aquel
discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Al parecer Juan, que es el que escribe, sospecha que esta historia de pescar y de que no pescan nada y que después aparece alguien que dice que sí van a pescar, esto ya lo vivimos. Y esto definitivamente tiene que ser obra de Jesús. Así que le dice a Pedro: Pedro, ¿ya te diste cuenta? Es el Señor Jesús. Y aquí viene una actitud muy interesante que quiero que la observemos. Cuando Pedro oyó que era Jesús, dice que se ciñó la ropa, es decir, se empezó a vestirse, porque se había despojado, estaba en el mar, tenía que mojarse. Y dice que se echó al mar. Note que Pedro no esperó estar en la orilla o esperó remar o que los otros remaran con él para llegar hasta donde estaba Jesús. Él dijo: es Jesús, respondo al llamado ahora mismo. Y esa es una forma de responder a la visión, al llamado que el Señor nos está haciendo. Hay gente que le gusta dejar las cosas para mañana, mis amados hermanos. Si hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo: hazlo, retoma el proyecto, no esperes para mañana. Aprendamos de Pedro que su respuesta fue: ya, en este momento. Pero muchas veces solemos caer en esa negociación. Dame un mes, dame, solo me gradúo o solo salgo de este compromiso. Si esa es su respuesta al llamado, a la orden de Dios de retomar algo que todavía usted no lo ha hecho o hacer algo que no ha hecho, ¿no se ha dado cuenta entonces que su vida se va a ir cada vez más enfriando en relación al objetivo a alcanzar? Así que yo oro para que el Señor ponga hoy en su corazón esa respuesta inmediata. En la Biblia encontramos una parábola, la parábola de la Gran Cena, donde el Señor relata que un hombre hizo una gran cena y mandó invitaciones. Y cuando llegó la hora y ya todo estaba listo, el que realizó la cena se dio cuenta que no llegaban sus invitados. Así que mandó a sus siervos a preguntar. Y uno a uno, dice la parábola, empezaron a excusarse. Tengo negocios. Me voy a casar, etcétera, etcétera. Excusas. Pero dice que cuando llegaron los siervos y le dijeron: mira, nadie va a venir. Bueno, entonces vayan a las plazas, a las calles, llamen a los enfermos, llamen a los paralíticos, tráiganlos. ¿Y saben qué? Ellos respondieron con prontitud. Hermano, el Señor nos está llamando: venid. Y Él espera que lo hagamos pronto. La segunda cosa que quiero que usted observe está en el verso final del verso 8. Dice: y los otros discípulos vinieron con la barca. Quiero que note que solo Pedro fue el que se metió al mar y nadando llegó hasta donde estaba Jesús. Pero quiero que observe lo que viene a relatarnos Juan. Dice: arrastrando la red de peces. Los otros discípulos llegaron después, pero llegaron haciendo un esfuerzo porque habían pescado. Ahí mismo dice la cantidad: 153 grandes peces. Eso era de hacer un esfuerzo y por eso dice que arrastraban las redes. Y esta es otra forma de responder al llamado
de Jesús. Jesús está diciendo, venid. Pedro lo hizo sin pensarlo. Pero estos tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar a estar con Jesús. Hermano, la vida cristiana y cualquier meta no es fácil. Hay que hacer esfuerzos. ¿Y sabe qué? Encuentro que muchos de nosotros no queremos hacer el esfuerzo. Somos muy cómodos. Quiero que observe que la respuesta de Jesús ante lo que Él nos está llamando a hacer debe ser sin dudar, ya, y debe haber un esfuerzo. Significa que hay que vencer la oposición. Siempre hay oposición para cumplir un objetivo. Si no, no hubiera que hacer un esfuerzo. Quiera Dios entonces que nuestra respuesta al llamado que Él nos está haciendo a tomar, a retomar, sea con prontitud y con esfuerzo. Muy bien. La segunda palabra, expresión, frase que el Señor Jesús va a darle a sus discípulos no solo fue la palabra venid. El verso 12 dice, comed. Está por demás recordarle que esa noche habían pescado toda la noche y no habían conseguido nada. Es decir, habían hecho un esfuerzo, se habían desvelado por comer y no habían conseguido nada. Significa que no solo estaban cansados, tenían hambre. Pero Jesús les dice, vengan, coman. Esa palabra comer nos habla de algo que es importante en cualquier proyecto, en cualquier visión. Y es provisión. Comer es igual a provisión. Semanas antes, quizás 1 año, 2 años antes, Jesús les había hablado de una visión que ellos tenían que cumplir. La visión de hacer discípulos, de predicar la palabra. Y en Mateo 10, en el verso 9, leemos algo muy interesante. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mire que esto que es bien importante, hermano. Jesús les dice, cuando ustedes estén trabajando en la visión que yo les voy a encomendar, no lleven dinero, no lleven cosas, yo les voy a proveer. Eso implica comer. Ante ese cansancio y esa hambre que tienen, Jesús les va a dar de comer, provisión. Ahora, esa provisión se manifiesta en 2 esferas. Provisión de capacidad. Esa es la primera. Porque muchas veces las personas que dejan la visión, que abortan la visión de algún proyecto de vida, lo hacen porque dicen, esto es mucho para mí. Yo no puedo hacer esto. Yo no voy a lograr este objetivo. Pensé que lo podía lograr, pero creo que no lo voy a lograr. Minimizan las capacidades que ellos tienen. Pero hoy el Señor nos recuerda que el Señor provee de capacidad. Y quiero darle un ejemplo del mismo Pedro. Pedro, como ya vimos, estaba luchando con la visión, estaba desanimado, estaba dudoso. Él había entrado en ese momento en su vida de crisis porque había negado al Señor. Quiero que por un momento considere la acción de Pedro. Pedro estaba allí, en ese lugar donde estaban enjuiciando a Jesús, y él estaba en el patio. Allí Pedro, tratando de darle seguimiento a su maestro antes de que fuera crucificado,
se acercan 3 personas y le preguntan: ¿tú eres el que estaba con Jesús? ¿Tú andabas con Jesús? Y él, nervioso, temeroso, dice: no, yo no soy. Están locos, están confundidos. Pedro sintió miedo. Tal vez él respondió de esa manera porque él pensó que también lo iban a enjuiciar. Y esa fue la razón de negarlo. Y él se sentía mal por eso. Pero cuando él tiene este encuentro con Jesús, él va a renovar su visión. Él va a retomar la visión. Y podemos leer en el libro de los Hechos que en el primer evento que él tiene de predicar la palabra, él se va a enfrentar a los mismos que enjuiciaron a Jesús a muerte, a lo que se conoce como al grupo del Sanedrín, y los va a confrontar y les va a decir: este cojo fue sano no por mi mano, sino por la mano de Jesús, el que ustedes mataron. ¿Dónde está ese miedo que Pedro tenía? Ese temor lo había perdido porque el Señor había provisto de algo que se llama el poder del Espíritu Santo. En este caso, para dejar de tener miedo de hablar y comenzar a hablar. ¿Qué le parece, hermano? Provisión. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer cosas porque no nos creemos aptos para hacerla? Sin saber que si Dios está en el proyecto, el Señor me va a proveer de capacidades para poder realizar. Pero provisión no solo tiene que ver con capacidades. Provisión también tiene que ver con recursos. Hermanos, una de las razones por las cuales muchas personas no le sirven al Señor, no se meten a la visión, es porque existe ese miedo a perder. Porque dice: hermano, es que el único trabajo que tengo, si yo lo dejo, si yo no hago esto, ¿quién me va a pagar, a dar para mi cuarto, para mi alquiler, para mi comida, para los estudios de mis hijos? Cuando Jesús llama a esos discípulos y les dice: venid, comed, Él nos recuerda: yo voy a proveer no solo de capacidad, sino también voy a proveer de recurso, hermano. Y eso es lo que hoy necesitamos entender, que si Jesús lo dijo, es porque Él lo va a hacer. Entonces, ¿cómo retomamos la visión? Retomamos la visión dando una respuesta al llamado que el Señor nos está haciendo, con prontitud y esfuerzo, pero también entendiendo que Él nos va a proveer de capacidades y de recursos. Y por último, vamos al verso 15, porque Jesús va a repetir 3 expresiones que es la misma en un sentido. Jesús en el verso 15 dice: apacienta mis corderos. En el verso 16, pastorea mis ovejas. Y en el verso 17, apacienta mis ovejas. Ponga atención a esto que vamos a aprender hoy. Estas 3 cosas son 3 funciones distintas. No hay tiempo para explicárselas. Pero lo que el Señor está queriendo decir es de que ahora Pedro necesita entender que debe de cuidar, atender, supervisar, proporcionar alimento espiritual. Tiene que tener esa acción continua para nutrir y cuidar las almas de las ovejas. Ahora, estas 3
declaraciones de Jesús anteceden a una pregunta. La pregunta es la misma en las tres, aunque la respuesta es diferente. Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro era sí. Y entonces ya venía la afirmación: apacienta los corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lo que quiero que veamos en esta declaración de Jesús es que Pedro no iba a apacentar los corderos, pastorear las ovejas y apacentarlas si primero no entendía que las cosas deben ser impulsadas por el amor hacia el Señor. La razón por la cual, el motor por la cual nos impulsa a terminar un proyecto es el amor que le tenemos al proyecto. Piense en el ejemplo que les di al inicio de este emprendedor que tuvo una idea, se apasionó por ella, querer tener un ambiente cálido, tranquilo, donde la gente pudiera llegar a tomar un cafecito y poder hacer otra actividad muy tranquila. Esa era la razón de su idea, la pasión de su idea. Pero después lo perdió. Ahora lo que necesitaba es retomar su pasión. Hoy quiero decirle que no podemos entregarnos a la visión de Jesús si no entendemos que hay que amarlo cada vez más y más al Señor. La razón por la cual nos desviamos de la visión es porque otra cosa tiene nuestra atención. Hay cosas externas y hay interiores que nos tienen atrapados, consumiendo nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero Jesús detona esto que es maravilloso. Si me amas, vas a apacentar. Si me amas, vas a cuidar. Si me amas, vas a servirme. Pedro estaba pensando en peces. El Señor le dice: por amor, tú vas a dejar de pensar en peces y empezarás a considerar a personas. Y de esa manera, los discípulos, no solo Pedro, sino los otros discípulos, entienden que ahora su vida está para el Señor, está para servir al Señor, está para trabajar para el Señor. Y lo demás ya es historia. El libro de los Hechos nos da evidencia de cómo estos hombres, con fe, con ánimo, con amor a la obra, se entregaron y dieron sus vidas por la visión. Hermano amado, hoy el Señor nos dice: venid. Nos llama, nos dice: comed, nos provee. Y nos pregunta: ¿me amas? Porque, repito, el amor es el que detona nuestra entrega, nuestra fe. Si usted tiene un proyecto de vida al cual dejó tirado por muchas razones, que esta reflexión le anime a usted a considerar retomarla. Pero si vamos más allá, si esta reflexión le hace considerar a usted, querido hermano y hermana, que usted ha hecho a un lado un llamado de parte de Dios, hoy el Señor le habla y le dice: hijo, hija, retoma el llamado que te hice y hágalo con amor, y verá cómo el Señor lo usa grandemente. Qué gusto me dio poder compartirle este devocional. Ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que bendiga su vida y que usted retome los proyectos buenos y los trabaje hasta alcanzarlos, pero sobre todo retome el servicio al Señor, ya que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Bendiciones.
Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.